Hola a todos, hoy lo que vamos a hablar es de Revenue Management y cómo no centrarnos tanto en las ventas que se generan y si se mejoran año a año, sino ir un paso más allá y ver si estamos obteniendo mayor o menor rentabilidad, ¿vale? Ya se sabe que en los hoteles una de las medidas es ver si he vendido más que el año anterior, ¿vale? Bien, todo esto se supone que conduce a que si vendo más, gano más, pero no necesariamente tiene que ser así, o no necesariamente ganas proporcionalmente en igual medida en la que estás ingresando de más, ¿vale? Para ello, la presentación de hoy, ¿cómo la estructuramos? Dos bloques. El primero, una introducción. Nos va a llevar 6 o 7 minutos, pero considero que es importante que todos lo conozcáis, saber qué es el Business Intelligence y en qué os beneficia a vosotros como empresa aplicarlo a través de alguna de las soluciones existentes en el mercado. Cuando acabemos con esa introducción, nos iremos a ver el informe, recopilaremos los datos que nos hacen falta y os enseñaré un caso práctico, ¿vale? Pues empezamos. ¿Qué es el Business Intelligence? Si os dais cuenta, en vuestro hotel tenéis un montón de datos que están a vuestra disposición y que no sé hasta qué punto estáis utilizando, pero tenéis un PMS que almacena todos los datos de reservas y ventas de los diferentes departamentos, tenéis TPVs en bares y restaurantes que registran a nivel de artículo cuántas Coca-Cola se han vendido, a quién, etcétera, etcétera. Tenéis módulo de recursos humanos para controlar la asistencia y el coste de personal, administración, con contabilidad, etcétera, etcétera. Y además tenéis orígenes de datos que son externos, que no están en vuestra organización, pero que también podéis disponer de ellos. Por ejemplo, Booking nos facilita datos de precios de la competencia, Kayak os facilita datos para ver qué disparidades se están generando, por ejemplo, TripAdvisor os facilita datos de comentarios de clientes. Quiero decir, si os ponéis a buscar, veréis que tenéis infinidad de datos a vuestra disposición, pero que hace falta utilizarlos. Entonces, de eso trata el Business Intelligence. En primer lugar, localizar dónde están todos los datos disponibles. Como los datos vienen de diferentes orígenes, hay que recopilarlos y establecer las relaciones entre ellos para que puedan ser útiles. Es decir, de nada sirve o la base de datos que puedas tener del PMS con nombre de cliente, agencia, etcétera, en origen no está cruzada con la de contabilidad, con las cuentas contables. El PMS lo que manda son las ventas totales en alojamiento a la cuenta contable, pero el detalle de las reservas está en el PMS. Luego, hay que buscar una variable que pueda unir esos dos orígenes de datos, que da igual si son del mismo programa informático o son dos software completamente distintos, establecer las relaciones y a partir de ahí crear información precisa para poder tomar las mejores decisiones. ¿Qué pasa a día de hoy? Todo esto ya se hace, el Business Intelligence no es algo nuevo, es una metodología, no es un software. Y esto lo estáis haciendo con hojas de cálculo y con Excel. Entonces, en un sondeo que hemos hecho en hoteles para los que realizamos proyectos, por encima, y sí que os invito a que lo hagáis en vuestros hoteles para ver en qué medida se acerca o se aleja el coste, calculamos que había 3 personas o 3 puestos de trabajo que se dedicaban a generar informes. Generar informes no es analizarlos, es preparar los datos. Descargar el listado de reservas del PMS, descargar la contabilidad, en el Excel intentar unirlos, crear fórmulas, etcétera. Todo esto se llevaba en cada jornada de trabajo una media de 1,5 horas por cada uno de esos puestos de trabajo. Si eso lo pasamos a un año, el coste solo en preparar información es de más de 15.000 euros en este supuesto, lo cual es una barbaridad. No es que una solución de Business Intelligence te vaya a ahorrar esos 15.000 euros. Lo que pasa es que el tiempo dedicado para preparar informes, ese personal lo va a destinar a analizar datos y tomar mejores decisiones, que son las que al final redundan en la mejora de la rentabilidad. Otra limitación con los Excels es que la información está distribuida en varios equipos. Cada trabajador tiene su propio Excel, que se lo ha montado de su forma y solo él lo entiende. La información, como norma general, no está cruzada. Hay informes del PMS por un lado, informes de contabilidad por el otro, pero no están integrados. Además, como hay manipulación en esos Excels, hay riesgo de cometer errores en los cálculos, con lo cual la toma de decisiones se hace en base a unos datos erróneos. Y además no existe un lenguaje común entre esos informes. Es decir, el alimentos y bebidas pues tiene unos informes que utiliza y que él interpreta, pero luego cuando tiene una reunión con dirección para ver cómo va el desempeño de departamentos, el director también tiene otro informe
y entre los dos confluyen, porque los números tienen la manía de poder interpretarse de 1000 maneras distintas. Por tanto, como norma general, no hay un lenguaje común en informes en un hotel para que todo el mundo no se centre en quién lo calcula mejor, sino en qué decisiones se toman para mejorar los resultados volcados. Claro, ¿por qué Excels a día de hoy? Pues es normal. Lo que os enseño ahora en la pantalla es el cuadrante mágico de Gartner. Gartner es una consultora internacional que lo que hace es todos los años, en febrero, analiza todas las soluciones que hay de Business Intelligence en el mercado y las categoriza en estos 4 cuadrantes. Para que os hagáis una idea, todas las soluciones que estén en el cuadrante superior derecho son las que tienen mayores complesiones a la hora de visualizar y habilidades para ejecutar, facilidad de uso. Por tanto, todas las aplicaciones de Business Intelligence, que como veis hay muchísimas, todas las que estaban en este cuadrante del 2015 eran las que despuntaban. Teníamos un Tableau, Qlik, SAP, MicroStrategy, etcétera, etcétera. Año 2015. ¿Qué problema había y por qué no todo el mundo podía usarlas? Pues porque el precio por usuario y mes de cualquiera de esas aplicaciones rondaba los 300 euros, 500, podías irte al precio que quisieras. Además, eran soluciones muy complejas a la hora de desarrollar. Por tanto, no te valía solo con comprar el programa, tenías que tener personal especializado en la casa o subcontratar a consultoras externas especializadas para que pudieran desarrollar el reporte, por lo cual el coste aún se disparaba más. Y además los conectores con los datos existentes eran muy limitados, es decir, no existían conectores por defecto para enganchar con la base de datos del PMS y con Booking, con el comparador de precios, con Google Analytics, etcétera. Claro, en el año 2015, 2016, 2017, las soluciones que había de Business Intelligence en el mercado estaban al alcance de muy pocos, solo las grandes compañías hoteleras las tenían. Y lógicamente, pues la solución que tenía un hotel mediano o pequeño o incluso una cadena hotelera más o menos grande era tirar de Excel, como se había hecho siempre. ¿Qué pasa a día de hoy? Este es el cuadrante de Gartner hecho a febrero de 2018. Y si os fijáis, mirad cómo ha cambiado el escenario y cómo están despuntando ya aplicaciones que en otro origen pues estaban casi desaparecidas o metidas en el centro. Yo me especializo en Microsoft Power BI, vengo de trabajar con SAP BV y a partir de ahí, en el 2016-2017, empecé a investigar otras plataformas de Business Intelligence y me topé con Microsoft Power BI, que para mí, a día de hoy, es el líder. Independientemente de que lo diga Gartner, la consultora, yo lo he sufrido en mis propias carnes y he podido comparar diferentes aplicaciones y para mí, sin duda alguna, es la puntera y es la que más va a destacar a futuro. Fijad cómo ha variado en tan solo 3 años y aún sigue semana a semana lanzando actualizaciones gracias a la comunidad de participantes. ¿Qué características tiene Power BI? En primer lugar, el precio por usuario y mes es de 9 euros, por lo cual está al alcance de cualquiera. Además, se ha desarrollado la solución para que no haga falta contar con personal altamente cualificado, sino que la solución en sí es muy fácil de aplicar y está orientada a analistas, directores, gente que se acostumbre o que esté acostumbrada a trabajar con Excel de una forma algo más avanzada y que ya se le esté quedando corto o no pueda llegar con el Excel al detalle de información que podría obtenerse con una solución de BI. Y además vienen incluidos prácticamente todos los conectores de datos. Por tanto, la conclusión que yo saco a febrero de 2018, yo ya la tenía en 2017, pero a cada año se va confirmando más, es que a futuro Power BI ha nacido para comerse, entre comillas, a Excel en la parte de análisis de datos, reporting y generación de información y que todo el mundo al final acabará pasando por Power BI. Por tanto, es una línea de crecimiento que quizá deberíais tener en cuenta. Más tarde o más temprano, Power BI, para mi gusto, se comerá gran parte del mercado. A partir de ahí, ya tenéis una solución, que es lo que me interesaría sacar en claro de este primer apartado, una solución que tenéis al alcance de vuestra mano y para la que con algo de formación, lógicamente, porque esto no es, no lo vas a aprender de la noche a la mañana, pero hay programas de formación pues muy asequibles y además muy amenos con los que vas a poder aprender a usar la aplicación. Ya te puedes ir olvidando de los Excels,
para desarrollar información muchísimo más detallada en un entorno de solución de Business Intelligence que además te permita conectar automáticamente con los orígenes de datos y programar actualizaciones diarias, entre horas, etcétera, etcétera. El objetivo del webinar de hoy es centrarnos en crear un informe que cruce datos de recepción, es decir, de comercial, por dónde nos han entrado los clientes, a través de qué agencia, por qué tipo de habitación, etcétera, etcétera, y de ahí tendremos todo el detalle de las ventas con contabilidad, donde obtendremos todos los datos de costes para poder asociarlos. ¿El objetivo cuál va a ser? Saber qué margen de beneficio estoy obteniendo de un cliente que me contrata pensión completa a través de Booking, por ejemplo. Ese es el objetivo final. Entonces, vamos a ver qué pasos o qué datos se necesitan para poder elaborarlo, porque es muy sencillo. Vuelvo al origen. Las fases para crear un proyecto o este informe de BI o cualquier informe de Business Intelligence pasan por, en primer lugar, saber qué datos necesitas recopilar, los vamos a ver a continuación, dónde están almacenados, es decir, qué programa informático los tiene y cómo podemos encontrar esa variable que nos permita relacionarlos. Una vez que ya tenemos toda la batería de datos localizada, lo que tenemos que crear es el diseño del informe, que nos va a permitir dar respuesta a lo que queremos saber y además programar actualizaciones automáticas para que no tengamos que estar pendientes de generar datos, sino solo de consumirlos, analizarlos y tomar decisiones. A partir de ahí, ese es un proceso que se hace solo una vez. Una vez que ya tienes todo el diseño montado, el día a día consiste en consumir la información que ya está lista para análisis, para tomar las mejores decisiones, como os decía, y para valorar cómo afectan al negocio. ¿Qué datos vamos a necesitar? Para el informe de hoy necesitamos, por un lado, un listado de reservas del PMS en el que se incluya el identificador de la reserva, la agencia que provee esa reserva, el segmento al que pertenece esa reserva o esa agencia, para cada reserva la fecha de entrada y salida para saber cuántos días ha tenido de estancia y en qué mes se ha alojado, el tipo de habitación que se ha contratado, la pensión alimenticia, el número de personas que se han alojado y el importe de la reserva. Como veis, son los campos más básicos que se pueden extraer de un PMS. Hace un mes hicimos un webinar en el que explicaba cómo montar tu propio RMS y del PMS lo que cogíamos eran muchos más campos. Lógicamente, si ya tienes un RMS montado o una batería de informes para la estrategia comercial, no hace falta que vuelvas a parametrizar datos porque ya vas a aprovechar las conexiones que tenías del otro informe. Pero si solo vas a crear un informe que te cruce PMS con contabilidad, pues estos serían los datos básicos que nos hacen falta para hoy. Vamos a necesitar crear un mapeo adicional que lo podemos hacer en una hoja de cálculo y que sea una única configuración. Esto solo pasará, bueno, en este mapeo o en este Excel lo que necesitamos saber es para cada agencia qué comisión tenemos negociada con ella o qué comisión tienen ellos. Pues Booking, si es un 16, un 17, un 15, etcétera, etcétera. Y así para todas las agencias. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es saber el precio neto de la reserva fuera de comisiones, es decir, libre de comisiones, lo que nos ingresa un cliente en neto entrando por Booking, porque después le vamos a descontar el resto de costes que tiene ese cliente, consumo de lavandería, consumo en alimentos y bebidas, etcétera, etcétera, y sabremos qué rentabilidad obtenemos del cliente a partir del dinero que nos ha pagado en neto por el alquiler de la habitación. Hay PMS que ya tienen incorporado el cálculo o la provisión de comisiones. Si ya está incluido en el PMS, entonces lo exportaríais como un campo adicional, es decir, un campo más que sería la comisión de la agencia y no tendríais que hacer en paralelo un Excel en el que indiquéis qué comisiones tiene cada una. Pero bueno, yo os pongo el caso más básico y ya tendríamos dos orígenes de datos. Por un lado el PMS y por el otro la asociación de las comisiones a cada una de las agencias. Ya tenemos dos orígenes de datos que hay que vincular. ¿Qué variable es la que nos permite vincular cada uno de ellos? Pues la agencia, de tal forma que cuando yo tenga una reserva de 100 euros de Booking, sabré que le tengo que descontar un 15%, que es la comisión que tengo asociada a esa agencia, Booking. ¿Entendéis cómo esta variable permite unir los datos de dos orígenes de datos distintos? Por otro lado, el otro origen de datos que nos va a hacer falta es contabilidad. ¿Y de contabilidad qué vamos a tener que extraer?
Pues para cada año y mes, la fecha, lo que vamos a necesitar es la cuenta contable de los grupos 6 y 7, el pérdidas y ganancias, y el saldo de esa cuenta en cada periodo. ¿Y qué variable es la que nos permite unir ambas fuentes de datos? Pues la fecha, de tal forma que sabremos que un cliente que ha venido a través de Booking y ha pagado 100 euros, por un lado, en realidad hay que descontarle 15 euros de comisión, la prevista para Booking, y por otro lado le vamos a asociar todos los costes que tenemos en contabilidad prorrateados para ese cliente. ¿Entendéis la relación, verdad? Si hay alguna duda, por supuesto, tenéis el chat y lo vamos solventando sobre la marcha, y si no, lo dejamos para el final. Vale. En contabilidad hay que tener en cuenta que no vamos a aprovechar toda la contabilidad. Si conocéis los fundamentos de las cuentas contables, sabréis que el grupo 7 son ingresos o ventas y el grupo 6 son gastos. Nosotros de contabilidad no vamos a contemplar el grupo 7, las ventas. ¿Por qué? Porque ya las tenemos del PMS y las tenemos a nivel de detalle de cliente, agencia, tipo de habitación, pensión, etcétera. Por tanto, de contabilidad, lo único que vamos a utilizar son las cuentas de gasto. Y a partir de ahí vamos a tener que establecer ciertos criterios para poder asignar esos costes a cada uno de los clientes en función de sus características. Aquí lo que os muestro es un resumen de las peculiaridades que hemos hecho en este caso práctico. Por tanto, las ventas generadas por alojamiento las vamos a obtener del PMS y no del grupo 7 de contabilidad. No vamos a tener en cuenta otros ingresos y gastos, como los ingresos de, pues por ejemplo, o como gastos derivados de amortizaciones, gastos financieros, tasas e impuestos, etcétera, porque lo que queremos conocer hoy es el margen de beneficio que obtenemos antes de amortizaciones, impuestos, etcétera, etcétera. Por eso no las asociamos. Ahora, en la parte de contabilidad, todo lo que tiene que ver con los consumos de alimentos y bebidas del comedor buffet, más concretamente, vamos a tener que trabajarlos. ¿Por qué? Porque a un cliente en TI le corresponderá más gasto que a un cliente en MP. Y un cliente en solo alojamiento no generará consumo en el comedor buffet con respecto a las pensiones alimenticias. Entonces, hoy lo que vamos a usar es un criterio muy sencillo, que es un reparto ponderado. Hay 1000 formas de repartir el consumo de los costes del comedor buffet entre los clientes en función de su pensión alimenticia. Podemos hacerlo o creando subdepartamentos o subalmacenes, uno para desayunos, otro para almuerzos y otro para cenas. Podemos repartirlo en función del número de servicios prestados, etcétera, etcétera. Podemos incluso identificar los ingredientes que van a desayuno y llevarlos a una cuenta contable y los otros ingredientes que se asocian a almuerzos y cenas y no son compartidos. Es decir, hay muchas formas. Una de ellas, y que no es mala, aunque tampoco es la mejor, es el reparto ponderado. ¿Este reparto en qué consiste? Vamos a coger el consumo de todo el comedor buffet y lo vamos a dividir entre el número de servicios que hemos prestado, que son 0 para los clientes que vengan en solo alojamiento, 1 para los clientes que vengan en AD, 2 para los que vengan en MP, 3 para los que vengan en PC y 3 para los que vengan en TI. A partir de ahí ya tendremos el coste unitario por servicio y luego el reparto que se hace va por ponderaciones. Se coge de referencia la media pensión que vale 1 y a partir de ahí al PC se le da un peso de 1,7, a HD 0,3 y a los solo alojamiento 0. Este reparto se tiene que analizar en cada uno de los hoteles para poder ajustar las variables, ¿vale? No tiene por qué ser un reparto común para todos los hoteles del mundo. Hay que afinarlo un poquito en cada caso. Ahora, hay otra serie de costes que corresponden al edificio, que son los costes de ventas, los gastos generales, la luz de zonas comunes, el personal de departamentos funcionales como recepción, etcétera, etcétera. Y esos gastos lo que vamos a hacer es dividirlos entre el número de personas que hayamos tenido en el periodo. ¿Por qué? Porque da igual que el cliente esté en todo incluido o en media pensión, va a usar el ascensor y va a usar el servicio de recepción. Por tanto, todos estos gastos sí que se pueden generar como unitarios y repartirlos a equidad de 1 a todos los clientes que hayamos tenido alojados independientemente de su pensión alimenticia. Con la habitación va a pasar lo mismo. El cliente, aunque venga en todo incluido o venga en media pensión, ensucia sábanas y toallas. Luego el consumo total por limpieza de sábanas, toallas, droguería, camareras de piso, etcétera, etcétera, lo vamos a repartir equitativamente entre
todos los clientes que hayamos tenido alojados en el periodo, independientemente de su pensión alimenticia. Y lo mismo con mantenimiento, marketing, programas informáticos, suministros energéticos, etc. Esa será la regla. Si os dais cuenta, la única excepción es el tratamiento de los consumos del comedor buffet, porque es en el único apartado en el que afecta la pensión alimenticia que haya contratado el cliente en origen, ¿vale? Y por tanto a unos hay que imputarles más coste que al resto. Esos son los datos en origen. Tenemos las variables para poder unir los diferentes orígenes de datos y tenemos los criterios para trabajar sobre todas las cuentas de gasto que tenemos en contabilidad. Cuando os hablaba de que Power BI tiene todos los conectores disponibles para que tú puedas generar informes y ya vienen preconfigurados, me refería a esta batería de informes que en realidad son muchos más, ¿vale? Pero tú aquí te tienes que parar a pensar y decir, bueno, yo del PMS puedo obtener los datos de dos formas. O bien hablo con el desarrollador del PMS y que genere un proceso por el que cada día me llegue un archivo Excel o un archivo en CSV o en texto con el listado de reservas y yo lo utilizo y entonces la conexión sería a través de archivos, o bien hablo con el del PMS para poder conectarme a su base de datos y aquí están los conectores que te permite Power BI, además de otros, para poder engancharte a esa información, ya sea del PMS o de contabilidad. Tienes conectores para bases de datos en SQL, en Access, en Oracle, en SAP, en Teradata, en Sybase, etcétera, etcétera. Los tienes de todos los colores para poder utilizarlos. Lógicamente, si vas a iniciar este proyecto y te vas a conectar a la base de datos del PMS, necesitarás que el administrador de la base de datos te dé permiso para acceder, ¿vale? Pero bueno, son requerimientos que ya no tienen que ver con la aplicación que te da la solución, el conector, sino más con la orden de qué datos obtener de las bases de datos, que es para la que sí que vas a tener que tirar del administrador de sistemas, ¿vale? Pero insisto, solo se hace una vez. Conclusión, da igual cómo obtengan los datos de los diferentes orígenes, Power BI pone a tu disposición conectores para cualquiera de las variantes. Y el tercer paso, si os acordáis, era el de relacionar las variables. Relacionábamos la agencia con la agencia de dos orígenes de datos, contabilidad con PMS a través de la fecha, etcétera, etcétera. Estas relaciones puede parecer que son algo complicado de hacer o que hace falta que seas un experto en desarrollo o en lenguaje de programación. En realidad, como os decía antes, como Power BI se ha creado pensando en analistas y no en desarrolladores de lenguaje o de código o de programación, entonces, si os fijáis, el proceso para unir bases de datos, estos son orígenes de datos. Por un lado, este es el del PMS, este es un presupuesto, pero perfectamente podría ser contabilidad para este ejemplo, y este podría ser el de comisiones. Y si yo quiero unir los campos que hay comunes entre bases de datos, lo que tengo que hacer es un arrastrar y soltar. Aquí en el ejemplo o en la imagen lo que estáis viendo es cómo marco hotel y lo arrastro hacia el otro origen de datos que tiene esa variable en común y automáticamente se crean estas relaciones, que son las que permiten luego hacer fórmulas para combinar datos de diferentes orígenes. Es muy sencillo y no quiero que os asustéis con esta parte de configuración del sistema porque en realidad es facilísima. A partir de ahí, ya tenemos los datos conectados desde los diferentes orígenes. Hemos buscado la forma de obtener los datos de contabilidad y hemos buscado la forma de obtenerlos del PMS. Y además el Excel con las comisiones de agencias, si no es un dato que ya venga definido en el PMS. Hemos relacionado las tablas porque hemos visto qué variables había en común entre diferentes orígenes para poder hacerlo. Y finalmente, en Power BI podemos definir los periodos de actualizaciones, si queremos que actualice cada hora, cada día, cada semana, etcétera, etcétera. En este informe, como tiene que ver con contabilidad, normalmente lo vas a actualizar una vez al mes. Cuando hayas cerrado el periodo contable, pues entonces lanzarás una actualización del sistema para que recupere todas las reservas del periodo desde el PMS y, por otro lado, coja los datos de la contabilidad cerrada en ese periodo. Esa es la introducción teórica, esas son las bases para poder hacer el desarrollo y ahora mismo os voy a enseñar una propuesta de informe con esos datos para que veáis qué alcance podemos tener. Dadme medio segundo y lo abrimos. Aquí lo tenemos. El diseño, por supuesto, cada uno se lo va a definir como quiera. Lo que me interesa que veáis sobre esta plantilla es el alcance que podemos tener con este informe, ¿vale? En el cuadro de la izquierda detallo
los criterios que hemos utilizado para hacer las asignaciones de ingresos y costes a cada uno de los clientes en función de su pensión alimenticia, ¿vale? En la parte de arriba hay filtros. Yo ahora mismo solo os enseño el mes de enero de 2018, pero tengo como variación los datos de enero del 2017. De esa forma veo los datos que he conseguido en este periodo, enero 2018, y puedo calcular las variaciones con respecto al año anterior. En lugar de usar el año anterior, podríamos incorporar datos de presupuesto, por ejemplo, y ya no compararíamos con año anterior, sino contra presupuesto. En definitiva, eso no tiene más misterio que crear otro origen de datos en el que tengamos cargado el presupuesto. No hay más. Aquí el PMS, como os decía, uno de los campos que le pedíamos era el segmento, y entonces para esta demo, que lógicamente es simulada y tiene las reservas recortadas, tenemos varios segmentos: directos, B2B, B2C y tour operación. Y si os fijáis, cada vez que marco un segmento, por ejemplo B2B, las agencias se van modificando porque el sistema solo me va a mostrar aquellas agencias que pertenecen a los segmentos que tengo marcados. Si marco directo, solo tendremos los directos web, en B2B tenemos estos, en B2C tenemos estos. Si no marco nada, estaríamos viendo el total de agencias que estamos utilizando para este análisis. Sobre las agencias, podríamos analizar marcando una, marcando varias, y veríamos todos los datos recalculados solo para esas agencias, o marcando todo un segmento o marcando todas las reservas que hemos recibido. Y en esta parte de abajo, en función de las agencias y los segmentos que hayáis seleccionado, vamos viendo qué margen de beneficio estamos obteniendo en función de cada tipo de pensión. Y esto es muy bueno para definir los suplementos de pensión alimenticia que tendríamos que lanzar al mercado a precio de venta. ¿Por qué? Porque en este caso, analizando todas las reservas del hotel, lo que veo es que por cada cliente que me compra en solo alojamiento, yo obtengo un margen de 6,31 euros, pero sin embargo, aquellos que me compran en pensión completa solo estoy teniendo un margen de 0,21 euros. ¿Qué problema hay aquí? Pues que cada cliente que te compra en pensión completa, en lugar de comprarte en solo alojamiento, por cada uno de esos clientes tú dejas de ingresar potencialmente o dejas de obtener un margen de beneficio potencial de 6,10 euros. La media pensión, ¿qué margen obtenemos? 2,77 euros. Y en HD, ¿qué obtenemos? 5,79. Esto es para todas las agencias. Si yo cojo una agencia en particular, Booking, pues veré qué márgenes estoy obteniendo en Booking en función de qué pensión alimenticia me compra el cliente. Y aquí lo que detecto es que con pensión completa estoy perdiendo dinero. Luego, ya no es que tenga un coste de oportunidad de si este cliente me hubiera comprado H, habría ganado 7 euros más. No, es que por cada cliente que te ha venido en PC has perdido dinero. Luego, entended el alcance del informe y de la afirmación de la presentación en la que hay que ir más allá de la gestión de ventas y centrarse en la gestión de beneficio que obtenemos a través de la estrategia comercial. Bueno, vamos a ver el grueso de los datos. Del PMS, lo que estamos obteniendo son datos de ocupación. ¿Qué me interesa saber? En función de cada pensión alimenticia, cuántas estancias he tenido en el periodo seleccionado y la variación con respecto al año anterior. Pues en este periodo he tenido 1.866 estancias más que en enero de 2017, de las que 1.500 han sido más clientes en solo alojamiento y en media pensión me han caído 859 estancias, ¿vale? Estancias son clientes por número de noches, o PACs. El porcentaje de ocupación me indica el peso de cada una de las pensiones alimenticias sobre el total de ocupación del hotel en el periodo e igualmente la variación con respecto al año anterior. Y este cuadro, para lo que nos sirve es para saber qué pensiones nos han comprado en el periodo. Ahora nos vamos al siguiente cuadro, que es en el que hacemos el reparto del coste unitario que supone las pensiones alimenticias en función de cada una de las que haya comprado el cliente. Y para este es para el que usamos el sistema de reparto ponderado. De esa forma cogemos el consumo total de comedor buffet y nos devuelve a partir de este patrón de reparto que el cliente en solo alojamiento no supone un coste en el buffet, alojamiento y desayuno supone 3,19 euros, que son 29 céntimos menos que en enero del año pasado, MP 10,63 y PC 18,08.
En todos ellos, si os fijáis, el comedor se ha gastado menos de lo que se gastó el año pasado. Luego, la optimización de costes ha sido buena. Estos dos cuadros, análisis en base a cifras totales y análisis en base a cifras unitarias, funcionan de la misma forma, solo que uno devuelve los datos totalizados y el otro unitarios. Para análisis de rendimiento, lógicamente, nos tendríamos que centrar en los resultados unitarios. ¿Qué nos está diciendo? El PMS, en función de los clientes que han comprado H, esos clientes, perdón, para todos los segmentos y todas las agencias, han tenido un precio neto de alojamiento, ya descontadas las comisiones, de 19,05 euros, HD de 20, MP de 22 y PC de 24. Si os fijáis, los precios han incrementado o se han ido incrementando a medida que subían las pensiones, pero a tenor del resultado que obtenemos, el suplemento que tenemos marcado por pensiones está claro que no es el suficiente o que no está pensado para que a nosotros nos dé igual qué pensión alimenticia nos compra el cliente a origen, porque en destino ganamos el mismo dinero. ¿Vale? Como lo estamos viendo con todas las agencias, vamos a verlo con una en particular. Cogeré el caso de Booking, ¿vale? Por seguir con uno. ¿Qué tenemos con Booking? Tenemos que clientes en H nos han comprado 1.419, en HD 923, veis que el peso de los clientes mayoritario ha sido solo alojamiento y que luego PC, MP y HD han estado bastante parejos, entre el 4,8 y el 5,6% de la ocupación total del hotel, ¿vale? Bien, los que más destacan son solo alojamiento, es el que prefieren. Los precios netos para los clientes que nos han comprado a través de Booking, netos de habitación, ya descontado el IVA y las comisiones de Booking, han sido 19 para H, 21 para HD, 23,95 para MP y, sin embargo, para PC se nos ha quedado en 23,68. Esto puede haber pasado por sacar por sacar ofertas muy agresivas en PC a última hora para intentar captar clientes, o por hacer un upgrade de pensiones alimenticias ya dentro del hotel sin cobrar más, pues por ejemplo para compensar quejas de clientes. Es igual, puede haber cualquier razonamiento. Esto no quiere decir que tú hayas salido con este precio al mercado. Ese es el precio resultante final de tu estrategia en el mes a través de Booking. Y es el resultado, pues como te digo, aquí puede haber compensaciones, puede haber cuentas casas o gratuidades, puede haber promociones muy agresivas, etcétera, etcétera. Pero en resumen, este es el neto que hemos obtenido por pensión alimenticia de los clientes de Booking y el reparto en función de cada pensión alimenticia. Ahora hay que asignarle el coste correspondiente a cada uno de los tipos de pensión. Hay un coste que es común, que es el reparto de suministros en zonas comunitarias, recepción, mantenimiento, etcétera, etcétera, pero y ese se reparte unitariamente, independientemente de la pensión alimenticia, y luego a ese hay que incrementarle el coste que sí que va en función de cada pensión alimenticia y que se suma al resto de costes generales. De ahí que los H nos cuesten menos dinero que los PC, lógicamente. Los H nos han costado 12 ingresando 19, los HD nos han costado 14 ingresando 21, los MP nos han costado 19 ingresando 23 y los PC nos han costado 24 ingresando 23,68. Estos costes, si os fijáis, estos costes unitarios se han incrementado con respecto al año anterior. Nos hemos ahorrado coste en comedor buffet, pero la lectura es que en el resto de costes se nos han disparado y por eso, en comparativa de costes unitarios en función de pensión alimenticia, para todos ellos nos hemos gastado más que el año pasado. Habría que revisar ya no solo la política de precios, sino también la gestión de los costes en las zonas comunitarias o en los servicios compartidos, porque vienen peor que el año anterior. A lo mejor ha sido un incremento en la mejora del producto, pero que no se ha visto reflejado en el precio. Si yo al ADR unitario le resto el coste unitario, lo que estoy obteniendo es el margen unitario antes de intereses, impuestos, amortizaciones, etcétera. Y esta es la escala que os mostraba aquí. Para el caso de Booking, estoy dejando de ganar 7,50 euros por cada cliente que me compra PC, en lugar de si me hubiera comprado solo alojamiento. Y no solo eso, sino que por cada cliente que me ha entrado en PC, que han sido 1.043 estancias, he perdido 43 céntimos. Luego, en lugar de ganar dinero, todavía me han costado 430 euros. El cuadro de en medio lo que hace es ver esos datos unitarios en función de las estancias que hemos tenido para cada una de las pensiones, te calcula las totalizaciones para que sepas a nivel bruto cuánto te ha costado o cuánto has obtenido de margen en función de cada una de las pensiones alimenticias.
de la lectura de este informe a nivel global, pues lógicamente lo que os diría es que a partir del margen habría que incrementar las diferencias tarifarias entre pensiones alimenticias. Si estamos conformes con ganar 6,30 euros de margen unitario, ese sería el valor que tendríamos que vender de referencia. Y por tanto, al precio al que hemos vendido HD no debería haber sido 20,53, sino, pues vamos a hacer una suma, 50 céntimos más, tendría que haber sido 21. En MP no tendría que haber sido 22,20, tendría que haber sido 22,20 más los 4 euros de diferencia, luego 26,20. Y en PC no tendría que haber sido 24,32, sino los 24,32 más 6 euros de diferencia, luego 30 euros aproximadamente. De esa forma, en los próximos lanzamientos o definiciones de precios, en el momento de calcular los suplementos de pensiones, lo que haremos será asegurar el mismo margen de contribución independientemente de la pensión alimenticia que nos contrate el cliente en origen. ¿Vale? Este es un alcance, como veis, que te ofrece una información que es vital para definir tu estrategia de precios por un lado y para controlar la gestión de la operativa y del producto por el otro. Muy sencillito y para el que solo hacen falta dos orígenes de datos, reservas por un lado y contabilidad por el otro. Y esta es la presentación que tenemos para hoy. Yo os invito a que consultéis el blog de Hotel Cost Control, porque además de ese informe hay muchísimas más variedades de informes que os pueden ayudar a optimizar todo lo que es la gestión operativa del hotel, tanto a nivel de costes como a nivel de ventas. A partir de ahí, Daniel, pues si quieres abrimos turno de preguntas y me hacéis las consultas. No sé si me he dado mucha prisa, pero bueno, así por lo menos tenemos más tiempo para solventar dudas. ¿Te parece? Pues eso, recordaros que podéis participar en el turno de preguntas ahora mismo. Aquellos que queráis intervenir directamente vía micrófono, no tenéis más que levantar la mano. Levantáis la mano accionando el botoncito de levantar mano que aparece en el panel de control. Hay un botoncito que en el panel de control, ahí tengo manos levantadas. Vamos a abrir. Voy a bajar el micrófono aquí. Vale. Mira, vamos a ver. Tenemos una primera mano levantada de Álvaro. Álvaro, te voy a abrir el micro. Hola, Álvaro. Hola, Álvaro. Álvaro García. Te ha abierto el micro, pero no te oigo. Vale, bueno, pues a ver si arreglas el micro, Álvaro. Y efectivamente me levantéis la mano haciendo clic en el panel de control. Aquellos que queráis plantear preguntas por micro y también por el chat. Aquí ya tengo alguna pregunta por el chat. Mira, me preguntan por aquí qué suele ser lo más complicado, por así decirlo, a la hora de poner en marcha un sistema de este tipo, Antonio. Lo más complicado es la barrera inicial que cada uno se pone pensando que esto es dificilísimo. Pero en realidad os la tenéis que quitar de la cabeza. Es que hay muchas noticias en prensa que hablan de BI, de Big Data, de algoritmos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y uno lee las noticias y parece que eso es un escenario que está al alcance de 4 iluminados. Y en realidad esto no deja de ser la evolución de Excel por parte de Microsoft. Entonces, si no te quitas el miedo de pensar que esta es una solución o es un software de muy complicado uso, pues ahí ya tienes la principal barrera. A partir de ahí, lógicamente, algo de formación te va a hacer falta. Pero formación, hay programas que son muy sencillos y funcionan a través de videotutoriales. No es extremadamente complicado. Yo, si queréis, hacemos una demo con una integración en medio segundo y vas a ver cómo funciona el software. Déjame un segundito y lo vamos a hacer así para que veas que solo hay que quitarse los miedos. Ahora mismo abro Power BI Desktop, que es la solución que se utiliza para el desarrollo, ¿vale?
Dadme un segundito. Voy a borrar todo esto. Un segundito porque tengo que inscribirme. He estado haciendo cambios. Vale, ya estoy dentro de Power BI. Me voy a ocultar aquí y así puedo ver. Un segundo. Imagínate que lo que quieres hacer, por ejemplo, es, pues no sé, monitorear el envío de mails que haces o monitorear tu cuenta de Google Analytics. Te lo digo para no meternos ahora en integraciones con PMS, etcétera, etcétera, pero al final se trata de eso. Lo primero que tienes que hacer es, Power BI tiene dos secciones. La primera de todas, que si te fijas, aquí están los gráficos y las tablas de datos, etcétera, etcétera, es a través de la que diseñas el informe. Pero el diseño del informe es el último paso. En primer lugar, lo que tienes que hacer es editar consultas. Dame un segundito. Vale. Este es el panel previo al diseño de informes en el que vas a hacer las conexiones a los orígenes de datos y vas a hacer las transformaciones que requieras y las uniones, ¿vale? Si te fijas, si yo presiono el nuevo origen, aquí Power BI ya te está dando todos los conectores de datos que tiene por defecto. Lógicamente, en función del dato que quieras ir a captar, tendrás que usar un conector u otro. Yo, por ejemplo, voy a usar el de Google Analytics porque ya es una integración que tiene hecha directamente Power BI. Luego no tienes que hacer nada, simplemente asociar tu cuenta. Si te fijas, yo ahora me he conectado, todas estas son las webs que yo tengo asociadas a mi cuenta, es igual porque hay unas cuantas de clientes, pues voy a coger esta mismo y ahora mismo, si te fijas, con el conector yo ya estoy accediendo a la base de datos de Google y solo me queda decir qué campos quiero utilizar. Pues, por ejemplo, ¿qué campos me van a interesar? Del grupo de usuarios, lo que quiero saber es el tipo de usuario que me entra y además cuándo me ha entrado y cuántas sesiones he tenido por tipo de usuario. Como ves, he seleccionado campos, luego podría cogerlos en función de las diferentes dimensiones que me está dando Google para poder captar esos datos. Al darle a aceptar, Google ya me está devolviendo los datos de esa consulta. Yo ahora mismo solo lo he hecho de un único dato, ¿vale? Por simplificar. Pero aquí, lógicamente, en función de los campos que hayas seleccionado, te saldría una batería de 20.000 registros, 100.000 registros o 200.000 registros en función del histórico de datos que hayas seleccionado. Este es el ejemplo con Google Analytics, pero al final, si te fijas, todos estos son los pasos que hemos hecho. Me he conectado a Google Analytics, he seleccionado una cuenta y he definido qué parámetros quiero usar de esa cuenta. A partir de ahí podría crear otros orígenes de datos. Venga, vamos a usar otro. Pues por ejemplo, MailChimp también tenía un conector. Está en fase beta, ¿vale? Pero bueno, vamos a probarlo a ver si nos funciona bien. Aquí tenemos para MailChimp las campañas. Pues por ejemplo, quiero coger de las listas, vamos a ver, porque este no lo he trabajado mucho. MailChimp, voy a coger aquí la colección de MailChimp, por ejemplo, que ya es una función y me está dando datos, ¿vale? Cojo segmentos, cojo sumario de los envíos, etcétera, etcétera. Y ya tengo los datos que me vienen como origen de datos de MailChimp. Estos son así de sencillos porque ya tengo los conectores que me ha dado preconfigurados Power BI, ¿vale? Con el PMS, en primer lugar, tendrás que ver si el dato te lo está dando en Excel o te lo está dando directamente de la consulta de la base de datos. Si fuera un Excel, pues mira, selecciona el nuevo origen de datos, vamos a coger un Excel y yo voy a coger el calendario de webinars que tenemos con TecnoWebinars. Ya me ha visto el Excel, o sea, ya lo he seleccionado porque le he dado la ruta y ya me está dando los contenidos del Excel. Ya tengo 3 orígenes de datos. Si te fijas en estos contenidos del Excel, del calendario, aquí tendrías que limpiar la base de datos. Pues, por ejemplo, las celdas en vacío no las queremos. O sea, que filtraría esta columna y desactivaría todas las filas que sean nulas. Y ahora ya tengo eso. Esta columna me la está dando en formato de fecha y hora. Pero a mí la hora no me interesa. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Transformarla solo en fecha. ¿Entiendes cómo funciona, verdad? Esta de duración es 1.5 horas y yo lo que quiero saber es o quiero utilizar el número para poder hacer cálculos. Como es 1.5 horas, lo está clasificando como un formato de texto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues en primer lugar, cambiar los puntos por comas.
Aceptar. Y en segundo lugar tendría que dividir esta columna en dos y las dividiría por delimitador. ¿Qué delimitador hay en este campo de texto para que me separen números de letras? Pues un espacio. Selecciono el espacio como delimitador y ya tengo dos columnas, una con dato para poder hacer fórmulas y la otra con texto por si la quiero usar o no. ¿Ves que ya tengo 4 orígenes de datos, verdad? Pues cuando ya tengo todos los datos definidos, cierro y ya me voy al panel de diseño. Dame un segundito porque está cargando los datos, ¿vale? Uy, perdón, me ha pillado tragando. Siguiente paso, ya he cogido los orígenes de datos y ahora tengo aquí las diferentes bases de datos. Pues entonces tendría que buscar las relaciones de variables entre ellas, ¿verdad? Como son 4 orígenes de datos que no tienen nada que ver entre ellos, la única variable que puedo ver común, pues aquí hay una fecha y aquí hay una fecha. Sé que una es unitaria y me va a funcionar. En realidad el proceso sería de otra forma, creando un campo de fechas. Pero bueno, para el ejemplo nos va bien. Habéis visto que arrastrando date a fecha ya me ha creado una unión entre estas dos orígenes de datos. Luego yo ya podría crear fórmulas de este origen de datos 1 cruzándolas con datos del otro origen de datos. Ya lo tengo. Y a partir de ahí ya tengo aquí los datos para poder hacer informes. Pues yo qué sé, imagínate que quiero sacar un gráfico de barras en el que por fechas voy a coger en el eje y voy a poner las fechas, a ver si no me deja mal, ¿vale? Por fecha me diga los asistentes que he tenido, ¿vale? Y aquí ya tengo un gráfico. Como solo tenía una fecha, solo me sale una barra, ¿eh? Esto es normal, no tengo más fechas. Pero bueno, porque el caso que te he cogido para el ejemplo es para que veas cómo funciona. Si te fijas, lógicamente, a ver, yo me lo sé de memoria, ya sé cómo funciona. El caso que te estoy poniendo, el caso práctico, es muy sencillo, porque lo que quiero que veas es que es un ABC. Primero, hay tres puntos críticos. Primero, hacer la conexión con los datos que te hacen falta. El segundo, buscar las relaciones entre esos orígenes de datos dispares. Y el tercero, hacerte una imagen mental del gráfico que quieres o del informe que quieres crear y a partir de ahí ir creándolo. No tiene mucho más misterio, ¿vale? Es lo que te decía al principio. Es más, la barrera del miedo inicial a decir, Business Intelligence suena alejadísimo y es imposible que esté a mi alcance, pero una vez que lo ves en la práctica ya se te tiene que ir el miedo. De todas formas, Antonio, entiendo que tu papel está en asesorar, al menos en el arranque de este tipo de proyectos. Claro, a ver, esto es como todo. Yo ya te lo decía el mes pasado. Fuera, que si fuera tan fácil, no, tú no harías falta. Vale, está claro. A ver, lógicamente, eso es así. Si quieres llegar a crear informes que son realmente complejos, el informe lo puedes crear bien, regular o mal. Es decir, hay muchos caminos que te llevan a un informe final. El toque especializado está en optimizar la carga de datos, en crear el código para que sea rápida la carga, porque si replicas muchas veces los movimientos, al final la aplicación tiene que hacer consultas redundantes constantemente y eso te lo retrasa. Y luego en saber qué quieres analizar. A mí Power BI, uno de los problemas que tiene, como cualquier otra solución de Business Intelligence, y como la tiene Excel, y ahora todos los asistentes me entenderán, es que tiene el peligro de que te pierdas en las posibilidades y el alcance que tiene la aplicación. Es decir, yo ahora abro esto y sé qué posibilidades tengo y corro el riesgo de volverme loco y de terminar o de sentarme horas y horas y horas y más horas a definir informes porque sé que puedo hacerlo, pero realmente luego en la práctica no me hacen falta para nada o no me resuelven las dudas que yo pueda tener. Lógicamente, la experiencia que yo aporto como elemento diferenciador es que vengo del sector hoteles, vengo de la consultoría estratégica, sé qué informes o qué datos son los que tienes que recopilar para hilar muy fino y poder optimizar tu cuenta de resultados. Al final, la participación de un tercero, en este caso puede ser yo o cualquier otro, te tiene que garantizar que te aporta no solo el informe, sino ese know-how adicional que te permita disponer de un informe que te ayuda a tomar las mejores decisiones. No obstante,
no solo ofrezco esos servicios, es decir, si pasáis por la web de Hotel Post Control, dame un segundito y abriré en otro navegador. Si pasáis por mi web, por un lado tenéis el blog de Business Intelligence, donde yo ya os doy multitud de ejemplos de informes que podéis crear para optimizar la gestión, pero luego dentro de la sección de Business Intelligence, ¿qué ofrezco? Yo ofrezco servicios de desarrollo de software para que tú no hagas nada, sino que te lo haga yo a ti, que te ahorras tiempo, pero como consecuencia tienes dependencia de un tercero. Y también ofrezco servicios de formación en Power BI, porque yo creo más en la autogeneración de información y la gestión interna de los datos que en cedérselos a un tercero. Puede sonar a chino porque al final yo soy un tercero, pero es que, como te decía al principio, yo vengo de hoteles y siempre pienso como directivo hotelero. Entonces, ¿qué tiene de diferencial este curso de formación? Pues que tiene dos módulos. En el primero es una formación genérica a través de videolecciones, que es súper cómoda, en la que aprendes a utilizar la aplicación Power BI y a sacarle todo el rendimiento. Pero es lo que te decía antes, una cosa es que sepas utilizar Excel y otra que lo apliques como corresponde en tu negocio. Esa segunda parte, que es la crítica de cómo aplicarlo, es la que imparto en el segundo módulo, pero es una formación un poco especial, porque en ese segundo módulo no es que te dé un curso preconfigurado, es que me siento contigo a través de videoconferencias. Este segundo módulo se contrata por horas y lo que hacemos son videoconferencias compartidas para que yo pueda analizar tu caso y decirte por dónde tienes que tirar para generar los mejores informes. Luego, no es una formación genérica la del módulo 2, sino que es ya un caso práctico aplicado a tu hotel en concreto, porque cada hotel es un mundo y cada hotel tiene los datos en sitios distintos y además cada hotel tiene sus peculiaridades a la hora de contabilizar datos, etcétera, etcétera. El curso en realidad son 300 euros para el módulo 1, que sería en el que te enseñas a utilizar la aplicación, y el módulo 2, pues oye, ese va a la carta. En función de que te haga yo más o menos falta, pues entonces irás contratando horas de participación mía. Pero en principio, con el primer módulo, y si tienes tiempo suficiente para poder investigar y tomas de referencia los informes que yo publico en el blog, podrías avanzar mucho más de lo que haces a día de hoy con hojas de cálculo. Pues las hojas de cálculo tienen muchísimas limitaciones. Muy bien, aquí tenemos a Álvaro que dice que ya ha arreglado el micro. Vamos a probarlo. Álvaro García, te voy a abrir el micro. Hola, Álvaro. Hola, Álvaro. Parece que... Hola, Álvaro. Bueno, Álvaro, pues nada. Haz la pregunta por el... ¿No? ¿O lo tiene abierto? No, Él. no, lo tiene abierto él en principio. No sé si pruebas a desmutártelo, Álvaro. Bueno. Hola, nada. Ahora sí. Ahora, hombre, por fin. Bueno, buenas tardes, Antonio y compañía. Buenas tardes, Álvaro. A ver, un poco, no sé si la pregunta viene a tono con lo que estás impartiendo hoy, pero ¿qué hacemos con las gratuidades? ¿Cómo gestionamos las gratuidades? ¿Cómo nos afectan a la ADR las gratuidades o las habitaciones no disponibles? Porque están de reforma y demás, y esas gratuidades tenemos un problema aquí con lo que estamos gestionando nosotros, como se facturan, no se facturan a coste cero, luego las metemos para todo el análisis de revenue, de ADR y demás, nos rompen las estadísticas, no sabemos qué hacer con ellas. Bueno, hay dos mundos distintos en lo que me cuentas, ¿eh? Por un lado están las gratuidades, que es un cliente que se aloja y paga cero, ¿sí? Y por el otro lado están las habitaciones que tienes bloqueadas porque estén en avería, ¿vale? Te contesto a cada una de ellas. Para las habitaciones bloqueadas depende de ti. A mí personalmente, si tú tienes una habitación que se te ha roto por una tubería y la marcas como bloqueada y la descuentas de tu inventario, lógicamente te va a subir el porcentaje de ocupación porque tienes para las mismas habitaciones ocupadas menos habitaciones disponibles, ¿sí? Sí. Cierto, eso es lógico, vale. Entonces, hay mucha gente que lo hace así porque además le sube el RevPAR. Lógicamente, el Revenue per Available Room sube si bajas el inventario y mantienes el... O sea, si en el momento en el que bajes el inventario, como el porcentaje de ocupación es una de las variables para el cálculo del RevPAR, pues te sube. Vale, esto a efectos de comercial está muy bien. A mí no me gusta descontar las habitaciones bloqueadas
Porque si se ha roto una tubería y se te ha inundado, es un problema de la gestión operativa del negocio. Luego, no es que no la puedas vender porque no exista, es que no la puedes vender porque la tienes rota. Entonces, aprieta para solucionarlo porque cada día te genera que pierdas ingresos potenciales, ¿vale? Esa es la primera, ¿sí? Sí, correcto. Gratuidades. Para las gratuidades, claro, aquí ¿qué puedes hacer? Porque las gratuidades, aunque no te paguen la habitación, consumen sábanas, consumen toallas, consumen droguería y si vienen en pensión alimenticia, consumen en el comedor buffet, ¿cierto? Cierto. Vale. Entonces, lo ideal es que, bueno, en el reparto de costes unitarios, lógicamente tienen que entrar, porque tú, lo que se ha comido ese hombre que no ha pagado, no se lo puedes imputar a lo que no se ha comido el otro cliente que te ha pagado, ¿vale? Entonces, lo ideal sería crear una agencia que fuera gratuidades, porque de esa forma todas las reservas que te vengan en free, las vas a poder tener localizadas en un tipo de agencia. En este caso, pues yo qué sé, las puedes poner en directos, pero como agencia gratis, y en el momento en que presiones en ella, analizarás cuántos han sido y en realidad qué te han costado en total, porque de ingreso va a haber cero, ¿vale? Lógicamente ellas, en el impacto del hotel en su conjunto, van a tener peso y te van a mermar no el margen unitario por cliente alojado, porque en realidad cuando tú analices Booking, no estás teniendo en cuenta las gratuidades, porque las gratuidades están en otra agencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Por sí. tanto, el análisis unitario no te afecta, sí te afectaría, lógicamente, al análisis de resultados totales, porque has asumido unos costes que no tienen un ingreso como contrapartida. Dos soluciones tienes. Ahora ya la que elijas, eso es cosa tuya. Vale, y me quedan dos dudas. ¿Se le crea la tarifa no se le aplica un 100% de descuento? Y luego se le factura a precio cero, eso fiscalmente no se puede hacer. Es que eso ya lo puedes Pues gestionar eso es tú para como otro. quieras. Si vas a emitirle factura al cliente a precio cero, pues entonces tendrás que crear o una tarifa a precio cero o aplicar un descuento del 100%, pero al final eso ya es operativa de PMS, ¿eh? Conforme a Vale, lo hagas en el PMS, luego replica en el reporting. Hombre, si te ha pagado cero, ¿para qué le vas a emitir una factura? En teoría deberías hacerlo, ¿vale? Contablemente. Si la vas a emitir, yo tendría una tarifa creada que es tarifa gratuidades a precio cero y no jugaría con descuentos del 100% sobre esa tarifa. Porque me los llevaría a una agencia suelta, ¿eh? Es decir, si si el lo de emitir la cliente factura es por cerrar, lo de emitir la factura por cerrar la cuenta ya en el PMS, de correcto, alguna la vas a manera. tener que hacer y en el momento en que hagas el checkout del cliente te genera factura. Pero la tarifa que asignes al cliente no es la tarifa que tienes ese día publicada, es una tarifa cero, una tarifa llamada gratuidades, por ejemplo. Yo lo haría así. No me Vale, complicaría con el descuento al 100%. estupendo. ¿Qué más? Por mi parte, un saludo Aprovecharte a todos. que me tenéis en... Álvaro, un saludo. Muy bien, muchas gracias Álvaro. Efectivamente, ahí bueno, todavía tenéis oportunidad, tenemos unos minutos. Si queréis plantear alguna pregunta, Antonio, me levantáis la mano. Una pregunta por micro, digamos, me levantáis la mano. Y si no, pues todavía tenéis la ocasión de pasarla por chat. Aquí tenemos otra por chat, Antonio. Dice, creo que es el Hotel Bufón Arenillas. Dice, ¿Vale? en este Power BI, ¿los datos hay que metérselos a mano o se conecta con PMS y Extranets para obtenerlos? No. Aquí en Power BI tú no puedes interactuar, ¿eh? Yo si me meto aquí y pincho, no hago nada. El Business Intelligence no es una herramienta a la que le alimentes, o sea, en la que insertes Manualmente. datos manualmente. Power BI lo que hace es conectar con datos que tú tienes en el PMS, por ejemplo. Entonces, ¿qué harías? O bien conectas Power BI al PMS para coger los datos automáticamente, o bien haces un proceso manual, entre comillas, que sería del PMS, descargas informes, los descargas o en Excel o en CSV o en TXT, en esos formatos, y Power BI lo que haces es decirle, cógeme este archivo en CSV y tráeme los datos. Pero tú en Power BI no picas datos, ¿eh? Aquí no se pica nada. Aquí lo único que se hace es trabajar y transformar la información que hay en algún sitio, o en la base de datos del PMS, o en archivos que generes exportándolos desde el PMS, etcétera, etcétera.
Antonio, y normalmente tu tipo de cliente, es decir, entiendo que sueles comenzar para poner el proyecto en marcha y entiendo que son, digamos, más tiempo, por así decirlo, y luego haces un seguimiento de los clientes, ¿no? Porque ya no Bueno, tienes que... Ujú. Hay multitud de proyectos y cada uno es de, a ver, lo que siempre hago es personalizar productos, eso vaya por delante, porque para mí cada hotel es un mundo, ¿vale? A partir de ahí sí que hay ciertas cosas que se pueden paquetizar, por decirlo de alguna manera. Sí que vendemos, por ejemplo, un RMS, que es para la gestión comercial, en el que ya damos por defecto 14 paneles, es el que vimos hace un mes, ¿vale? Si quieres, podrías facilitar el enlace para descarga desde TecnoWebinar en el chat Sí. para ellos, por si quieren verlo, porque este fue el objeto. Pásamelo y yo lo paso a todos. Vale, pero lo mandamos a tu plataforma o si no, yo lo subiré al blog la semana que viene, ¿eh? Vale, como quieras, perfecto. Es igual. Sí. Vale, la semana que viene yo sí que en el blog publicaré el acceso a ese vídeo. En ese vídeo lo que veíamos era este producto, que son 14 paneles, cómo te los podrías montar tú o cómo me los puedes comprar a mí directamente. ¿Por qué este sí es paquetizable? Porque al final es el tratamiento o son los informes que cualquier revenue manager utiliza para la gestión comercial. Son informes muy avanzados que te tocan los datos desde diferentes prismas, ¿vale? Entonces, aquí tienes una alternativa que es comprarnos a nosotros por un pago mensual, un pago por uso, que suele llamarse, ¿vale? Entonces, ahí nosotros nos encargamos de hablar con tu PMS para decirle cómo podemos coordinar la obtención de datos. Este sí es paquetizable. Ahora, hay otros proyectos, por ejemplo, que se hacen a la carta. Ahora mismo, ¿en qué estamos trabajando? En un paquete de soluciones, todas integradas en SharePoint, pero de este haremos un vídeo también porque es realmente interesante, ¿vale? En este caso, dame un segundito, a ver si te lo puedo abrir con estas credenciales. ¿Ves que tengo 1000 cuentas? Así vamos. Este producto lo estamos trabajando para que toda la información y todo el reporting esté metido dentro de un mismo espacio. Porque a día de hoy en un hotel pues tienes los informes de recepción y te tienes que meter en el programa de recepción. Luego tienes los informes de compras y almacenes y tienes que exportarlos desde el archivo de almacenes. Entonces, en lo que estamos trabajando ya para una cadena hotelera y es una solicitud que tenemos de varios hoteles independientes, es en ofrecer una aplicación en la que en un único escenario tengas los informes que tienen que ver con Revenue Management, con el informe financiero, con producciones, con gestión de almacenes, con food and beverage, etcétera, etcétera. Es decir, toda la batería de informes que puedas tener en un hotel que siempre estén alojados en el mismo sitio, en una intranet utilizando SharePoint. Y de esa forma se puede trabajar de una forma muchísimo más efectiva y todo el reporting lo tienes concentrado en un sitio. ¿Eso qué te permite? Simplificar tu trabajo y centrarte en lo que para mí es fundamental en puestos clave, que es analizar datos, ver dónde hay desviaciones y a partir de ahí tomar decisiones, porque todo el tiempo que se pierde consumiendo o preparando datos para análisis, ese tiempo se pierde en el análisis en sí mismo, que es el que ofrece la rentabilidad en el negocio. Entonces, eso es un paquete que se prepara también y que ahora mismo, como te decía, lo estamos preparando para una cadena hotelera ad hoc y luego lo presentaremos también para pequeñas cadenas hoteleras, para que sea asequible para todo el mundo. Pero además de eso, hay hoteles que me dicen, no, yo lo que quiero es que me hagas algo muy concreto para el departamento de alimentos y bebidas. Entonces, me siento con ellos, miramos qué requerimientos quieren y les preparamos un informe. A partir de ahí hay dos modalidades de mantenimiento. Si es una licencia de pago por uso, yo les llevo el mantenimiento y las actualizaciones. Pero también existe la opción de comprar el desarrollo, es decir, yo lo desarrollo y luego yo te lo cedo a tu dominio para que tú tengas el control a futuro de la aplicación. Esa a mí me gusta cuando me pongo del lado del hotelero, porque quita esa vinculación a futuro y eterna con un tercero. Solo utilizas al tercero hasta que tú eres capaz de administrarlo por ti mismo, ¿vale? Entonces, no hay algo que diga yo hago esto en concreto.
porque cada caso es muy particular. Entonces tiene las necesidades que tiene. Nosotros al final cubrimos prácticamente todos los abanicos, ¿eh? ¿Tienes un mínimo, por así decirlo, de tamaño de las empresas con las que trabajas? Bueno, no. A ver, No. es que he hecho desarrollos para hoteles independientes, he hecho Ajá. desarrollos para una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. Ahí ya tenemos los dos extremos y ahora estoy trabajando en un proyecto para una cadena mediana de referencia. Es que no te sabría decir qué peso tiene una sobre otra, porque toco todos los palos. Es que es lo que os decía en el webinar anterior. Power BI le quedan... El problema que tiene Microsoft, que es un problema, que es verdad que lo tienen, es que el usuario final no sabe todo lo que tiene a su alcance cuando compra una licencia de Office, porque Power BI pertenece al entorno de Office, SharePoint pertenece al entorno de Office, OneNote, y son programas que nadie conoce o nadie sabe de su existencia. Con Power BI pasa también, es decir, la gente desconoce que existe Power BI y el potencial que tiene. Pero eso pasa a día de hoy, pero esto en 4 o 5 años, Power BI no va a ser nada excepcional. Ahora mismo es que somos relativamente pocos y en España muy poquitos los que trabajamos con Power BI. Luego, por eso tengo ese abanico de peticiones, porque es que no hay mucha gente que sea capaz de suministrarla. En un par de años, yo lo que le recomendaría a cualquiera es que se forme en Power BI, porque independientemente de que luego quiera desarrollar para otros, también va a tener el conocimiento por si trabaja en un hotel poder implantar informes. Es decir, no es algo que vaya a ser útil para el hotel, es que para el propio perfil profesional, conocer el funcionamiento de Power BI implica optimizar los resultados del hotel en el que trabaje, ya sea como asalariado o como parte del equipo, o incluso si quiere lanzarse al desarrollo como autónomo o como emprendedor, etcétera, etcétera. Y no solo en hoteles. Si sabes usar Power BI, lo aplicas en cualquier sector. Yo soy de hoteles, entonces me centro en hoteles porque si no estaría pegando tiros a todos los sectores. No es lo suyo. Este es el que domino y en este es en el que me siento cómodo. Bueno, vamos a ver si Marta, vamos a ver si le funciona el micro. A ver, Marta, te abro el micro. Hola, Marta. Hola, buenas tardes. Hola, Marta. Hola. Sí. Mira, tengo una pregunta. ¿Qué pasaría con clientes que reservan en MP, PC o TI, pero, por ejemplo, para la cena me pagan un suplemento para cenar a la carta y no cenan en el comedor buffet? ¿Qué hacemos con...? Porque, claro, no me están generando coste en el buffet y el PMS me los considera como que están en MP, PC o TI. ¿Es posible hacer alguna separación de esas producciones? Es posible. Voy buscando porque tengo la respuesta a lo que pides, ¿vale? Entonces, hoy lo que hemos tocado es un reporting que únicamente analiza la parte de alojamiento. Por eso no hemos metido la incidencia de ingresos en otros departamentos, como bares, restaurantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Te recomiendo, es que lo hago mucho porque es verdad que el blog es muy completo. Dentro del blog hay un post que se llama el impacto de F&B en tu revenue management, ¿vale? ¿Qué se explica en este informe? En este informe lo que hacemos es integrar, vale, hay un requisito previo y es que en bares y en restaurantes, cuando el camarero realiza la venta, tiene que pedir el número de habitación al cliente, independientemente de que sea un cargo de habitación o pago en efectivo, ¿vale? Porque si lo hace, ahora esta imaginación, tendrías dos orígenes de datos, el PMS, en el que tienes el número de habitación, la fecha de estancia y a través de a qué agencia ha venido y qué pensión alimenticia ha contratado, sí lo ves, ¿verdad, Marta? Sí, sí, sí. Y por otro lado, del TPV, ¿qué tendrías? Para cada día que se ha vendido a cada cliente y además tendrías insertado el número de habitación. Entonces ya tendrías dos orígenes de datos con dos variables en común, la fecha y el número de habitación. Si tú cambias el proceso por el que los camareros en el bar o en el restaurante registran las ventas y les obligas a que registren el número de habitación del cliente, a lo que llegarías es a lo que hemos visto, pero metiendo el resto de departamentos. Aquí tienes un ejemplo, por ejemplo. Aquí, ¿qué hacemos? Sabemos, integrando el número de habitación en el TPV, que un cliente promedio que viene a través de OTA
que es alemán, que ocupa una habitación estándar en pensión completa y se queda de 2 a 3 días, en el buffet genera dinero, en PC con las bebidas, y en el bar genera dinero, este perfil de cliente. Luego ya sabes que además del ingreso por habitación, te genera otros ingresos en otros departamentos, ¿sí? Sí, Entonces, sí. llegar a ese nivel de detalle es, por decirlo de alguna manera, la leche, ¿vale? ¿Por qué? Porque a día de hoy lo que se hace es, ¿tú qué haces? Pues si has ingresado en el bar en total 100 euros y has tenido 20 clientes alojados, pues dices, vale, cada cliente de promedio me ha ingresado 5 euros. Y ese es el análisis que se hace. Pero no es real, porque en realidad de los 20 clientes, a lo mejor 2 te han ingresado 50 euros y el resto solo te han ingresado 3 euros, ¿vale? De esta forma es cambiando el proceso de trabajo. Si el camarero registra el número de habitación con cada venta, tú ya vas a poder agregar al ingreso de habitación el ingreso de otros departamentos y le vas a poder descontar el coste proporcional no solo de la habitación, sino del resto de departamentos en función del negocio que genera. ¿Me entiendes? Sí, vale. Por ejemplo, en la cena no imputaríamos nada de costes del buffet para esos clientes Claro, que no están en esa dentro del cena, buffet. claro, en ese caso en particular, tú vas a tener el PMS que te va a decir que Pepe reservó 3 noches, luego en PCI le correspondían 3 cenas, ¿verdad? Pero Sí. tú en el TPV del restaurante vas a tener que Pepe cenó el segundo día y te ingresó 20 euros, ¿sí? Sí. Como tienes 2 orígenes de datos, tú al final crearás una regla entre medias que diga, oye, si Pepe tiene registro de venta en el restaurante una noche, que no me cuente como cena en el buffet esa noche. En esa noche. Vale, vale. ¿Sabes? Sí. Claro, eso ya sería, o sea, no es complejo, es laborioso crear esas relaciones y esas reglas entre medias, pero se puede hacer. Claro, si el camarero no registra el número de habitación en el TPV, no vas a poder hacerlo directamente, porque no vas a saber que Pepe ha cenado en el restaurante. ¿Me entiendes? Vale, vale. Sí, sí, sí. Entonces, Está claro. posible es. ¿Lo puedes hacer con un Excel? No. ¿Lo puedes hacer con un BI? Sí. ¿Tienes que integrar 2 orígenes de datos? Bueno, en este caso 3. Contabilidad para imputar los costes, TPV para saber qué te ha comprado cada cliente y en el TPV el camarero tiene que registrar el número de habitación y PMS para saber con qué características te ha comprado cada cliente. Mezclas los 3, creas las reglas de descuentos por uno y por otro lado y ya tienes la solución a tu pregunta. Vale, pues muchas gracias. Nada, por Dios, Marta. Muy bien, Marta, muchas Paso. gracias. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir terminando. No veo ninguna mano más levantada, así que, Antonio, oye, muchísimas gracias por estas interesantes explicaciones que nos estás dando. Muy bien. No, me siento cómodo dándolas, ¿eh? Cuando algo te gusta, oye, te puedes tirar horas, días y años, ¿eh? Oye, por ejemplo, una curiosidad, este nivel de análisis que has mostrado ahora, Marta, en el que se puede analizar efectivamente a partir de los tickets relacionados en el TPV con la habitación hasta qué otros gastos está haciendo, qué otros ingresos de otros departamentos están teniendo de cada cliente. ¿Esto realmente en la media de tus clientes o en la media de tus clientes a lo mejor sí, pero en la media de hoteles en España no creo que se esté haciendo? No lo hace ni Dios, No lo hace ni directamente. Dios, ¿no? Vale. Esa es la explicación. Fíjate que en el Porque, proyecto este de la cadena hotelera, porque sí, claro, luego cuando quieres poner a la práctica que el camarero registre el número de habitación, claro, si tienes un hotel de 800 habitaciones en el que tienes un restaurante o un bar que atiende cada noche a 500 clientes y solo tienes 2 camareros porque estás apretando ahí el coste de personal, claro. al camarero ya le va largo servir las copas como para que encima le compliques la vida. Entonces, ¿qué te puede pasar? Que el camarero se invente el número de habitación a la hora de registrar la venta. Claro. Y si se lo inventa, tienes el dato, pero no te vale, porque en realidad la información que vas a sacar es incorrecta. Mira, la cadena hotelera que estamos haciendo el proyecto, lo que van a implementar son unas pulseras, ¿vale?
que van, bueno, que se conectan, al final llevan el número de habitación del cliente y que te permiten pagar sin tener que llevar tarjeta ni llevar nada, ¿vale? Bien, esto estupendo. Claro, eso se va a aprovechar para que el TPV ya registre la venta a ese usuario y ya no hay riesgo de error o de meter mal el dato, porque tan importante es recopilar los datos y analizar, bueno, eso es importante, pero lo más importante de todo es que el dato sea de calidad. Si el dato es malo, no hagas nada, sigue con tus Excels y tira para adelante. ¿Vale? Pero por eso en un proyecto de BI no es solo diseñar el informe, es que en algún momento te va a tocar revisar el proceso por el que se obtiene el dato y te va a tocar verificar que se hace bien. Si lo vas a hacer mal, insisto, no te vale. No llegues a ese nivel de detalle porque el dato final va a ser falso. Sí, sí. En el caso de las pulseras, que son pulseras, digamos, relacionadas con una tarjeta del cliente. Llevan pulseras, bueno, ahora se han creado, mira, Meliá las ha metido, ahora las ha puesto en marcha. La cadena hotelera para que hago el proyecto no es Meliá, por si alguien ha querido hacer, pues bueno, no este proyecto, ¿vale? Algo ha salido por otra. Pero bueno, a lo que vamos, la pulsera lleva un dispositivo en Bluetooth a corta distancia y el TPV que lleva el camarero, claro, si el camarero te toma la comanda con boli y papel, como se hacía antiguamente, pues lógicamente tampoco te vale, ¿vale? Porque no digitalizas nada. Luego el camarero va a tener que irse al TPV y marcar el número de habitación y lo va a hacer mal. Esta pulsera se conecta a corta distancia con el TPV y ya le indica qué habitación es. Y entonces el TPV que está enganchado al PMS ya identifica a través de la pulsera qué cliente es, de qué habitación es, qué pensión alimenticia tiene, etcétera, etcétera. No, Muy chulo, bien, están saliendo cosas muy chulas, ¿eh? La verdad que sí, que se está poniendo las pilas ahí muchos del sector hotelero. Vale la pena, vale la pena. Vale la Muy pena. bien, Antonio, oye, pues muchísimas gracias y nos vemos en septiembre ya. Ya en septiembre, el mes de agosto, a los que les toque sufrir la temporada alta, pues buena suerte. Y a los que se puedan ir de vacaciones, pues estupendo. Yo tengo un mix. No tengo muy claro todavía qué voy a hacer. Pero bueno, en cualquier caso nos vemos en septiembre. Tú en Mallorca estás en perpetuas vacaciones. Sí, ese es mi problema. Muy bien, Bueno, oye, muchísimas gracias, Antonio. nada, por Dios, cuidaos todos. Bueno, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya sabéis, tanto en la página web de Hotel Cost Control como en tecnowebinars.com podéis seguir los diferentes webinars que estamos haciendo con Antonio. Seguimos en septiembre, tenemos ya todo el calendario prácticamente hasta diciembre, así que estaros atentos porque, como habéis visto, se dicen muchas cosas interesantes. Desde Sant Cugat del Vallès, aquí al norte de Barcelona, me despido. Hasta luego. Hasta luego.